la serpiente. Cuando nosotros nos metemos en la interpretación del texto bíblico, dándole su lugar, su respetuoso lugar como un texto literario, entonces nos encontramos con muchos más matices, como les decía la vez anterior. Pues nos encontramos, por ejemplo, con el matiz de que no es el ser humano luchando contra el diablo. La serpiente no es el diablo, incluso aunque veamos este símbolo en el Nuevo Testamento. Porque cuando nos vamos al trasfondo histórico, entendemos que los hebreos ven a la serpiente como el animal símbolo del razonamiento humano. Entonces, la serpiente razonó conmigo, no es el diablo me tentó, es que me puse a pensar y no pensé que fuera para tanto. Es que se me imaginó que era un buen plan. ¿Qué es lo que hacemos todos los días? Sin necesidad de enfrentarnos con el diablo. Nos enfrentamos con esto diariamente. Y entonces la historia tomó otro matiz. Y después estábamos hablando sobre ¿qué estábamos hablando? Sobre los relatos de la creación. Que todas las culturas tienen un relato de la creación y que lo importante no es que sean una crónica y defender que así sucedió tal cual lo leemos. Lo importante para los hebreos cuando crearon este relato, teniendo problemas de identidad y serios problemas de identidad debido a la esclavitud, tratan de alimentar esa identidad y de fortalecer su espíritu, diciendo en el principio, sin embargo, aunque tú usas tus dioses para someternos, y con la autoridad que tomas de tus dioses, hay unos que triunfan a costa de otros, que viven bien a costa de otros. Sin embargo, en el principio, Yahvé creó. Y la tierra estaba en caos, como ahorita. Pero el Señor lo puso todo en orden y puede poner en orden nuestro caos también. Y entonces esa historia de la creación, la importancia principal no está en que defendamos. Fueron 7 días, varón y hembra. Los nombres que tienen los animales, Adán los puso. No tenemos que discutir nada de eso, porque lo importante no es cómo ni cuándo creó, sino que Dios creó. Y que quien crea, cría. Pues no nos hemos podido salir de ese relato porque además está otro símbolo que se pone delante de nuestros ojos si vemos el texto como eso, como literatura, y es la desnudez. En este relato, después de que todo se vino abajo, porque los hebreos también estaban tratando de explicar, si Dios lo hizo todo tan bueno, si Dios lo hizo todo tan hermoso, y si Dios no se equivoca en su creación, y su creación es tan bella, ¿en dónde se dañó esto? ¿Cómo es que sembramos y no cosechamos? ¿Cómo es que si Dios nos creó y Dios hizo todo libre y hermoso, estamos esclavizados? ¿Cómo? ¿Dónde? Y entonces introducen en su historia también el detalle de la caída o del pecado. Pero este relato, debido a la desnudez y a no darle el respeto al texto como un texto literario que es, las iglesias corremos mucho el riesgo, las personas que hacemos interpretación bíblica, que predicamos, corremos mucho el riesgo de sexualizarlo todo. Y desde años se nos ha enseñado que, por lo tanto, las mujeres somos unas tentadoras. Miren nomás, ¿verdad? Miren nomás, ¿verdad? Y entonces todo eso se va interpretando con ese matiz. La mujer, el hombre te dominará, será su deseo, y entonces, pues con razón son tan exigentes y tan insistentes. ¿Qué se puede esperar? ¿Verdad? Gracias a Eva, y entonces además nos maldecimos entre nosotros. Pero este asunto no debe ser sexualizado. ¿Y cómo evitamos caer en ese error? También tomando en cuenta los símbolos como vienen de un texto literario. La desnudez no es algo sexualizado. La desnudez no es algo indeseable, que desde un principio haya sido condenado. La desnudez es literariamente el símbolo de la vulnerabilidad. Y entonces todo cobra otro sentido. Y podemos encontrarlo reafirmado por Jesús al momento de reinterpretar escrituras. Y entonces cuando dice, y desnudo y me vestiste, qué bueno que suceda de forma literal, ¿verdad? Que podamos compartir un abrigo extra que tenemos con alguien que no tiene ninguno y lucha por sobrevivir. Pero además desnudo y me vestiste significa me viste en estado vulnerable. Ninguno de ustedes me ha visto desnuda, literalmente. Y no es mi intención que suceda. Pero solamente el lunes que estuvimos en el set, previo a irnos a Retes,
después de haber participado, tuve que llorar por una situación muy personal que me tenía roto el corazón. Y Cari se tuvo que sentar a mi lado y tomarme de las manos. Y David acercarse y tomarme de los hombros. Me vieron desnuda y me cubrieron. Todos hemos estado, por lo tanto, desnudos, quizá, entre nosotros, uno delante de otro, cuando nos ha tocado llorar. Hemos estado desnudos delante de otros, quizá, cuando recién experimentamos algún tipo de fracaso. Cuando algo sale como no debía salir, o como no esperábamos que saliera. Cuando tenemos algún tipo de crisis. Cuando no podemos contener las lágrimas. Si ustedes me han visto con los ojos hinchados de tanto llorar y mocosa, he estado desnuda delante de ustedes. No es una foto que subo a Instagram, ¿verdad? No es una foto que me guste mostrar, es mi desnudez. Y Karina y David me vistieron, ¿verdad? En ese momento en el que están ahí, validan mi llanto, validan los motivos por los cuales mi corazón se vuelve a romper en ese momento, en lugar de, hermana, ¿cómo está? ¿Verdad? Eso es exponer la desnudez. ¿Se acuerdan como cuando Lisania llora que exponer la desnudez? Exacto. Los seres humanos, cuando desearon saber más de lo que necesitaban saber, no lo veamos como el pecado de desobedecer, porque aunque quepa en la interpretación, hemos usado mucho ese pecado de desobedecer para someterlo a los demás. En la iglesia no desobedezca a su pastor, no desobedezca a la junta de oficiales, no desobedezcas a mamá, no desobedezcas a la maestra de escuela dominical. Cuidado, mis ojitos al mirar, porque Dios todo lo ve. Y entonces no se siente lo mismo y se convierte en el Dios todo lo ve como alguien que está vigilando a alguien que cae, como tu enemiga, ¿verdad? A ver en qué cae. Ay, tan perfecta la Becky. Vamos a ver, vamos a espiar algo. Detrás de la foto de Facebook vamos a encontrar algo. Y predicamos entonces, sin darnos cuenta, en un Dios que está vigilando. Porque Dios todo lo ve, en lugar de no, todo está bajo control. Dios sabe eso. Lo mismo. Entonces, aunque la interpretación quepa, mencionarlo como el pecado de la desobediencia. En realidad se trata de un relato que habla de que la humanidad siempre la va a regar. Incluso con las mejores intenciones. Porque entonces el ser humano, ni siquiera voy a decir la mujer porque... el ser humano la riega cuando quiere controlar más de lo que necesita controlar o de lo que puede controlar. La regamos cuando queremos solucionar más allá de lo que nos toca solucionar. La regamos, etc. Le voy a dar más y más, pero aquí se hace un ejemplar, una lista de ejemplos. Siempre la regamos. Y en esa ocasión el ser humano la regó queriendo contener más poder del que en realidad podía y necesitaba. Necesitaba nada más control sobre alimentarse a sí mismo, cuidar de la creación que estaba a su alrededor. En el momento en el que codiciamos más conocimiento, en el momento en el que espiamos de más a ese ex, para poder entender cómo terminamos chillando. Ya vi la foto de estar en una relación con tal. Sabemos más de lo que necesitábamos saber y ahí estamos. Entonces, el ser humano la riega. Es lo que el relato quiere decir. No es lo que quiere decir, uy, no desobedezcas porque miren cómo les va. Uy, perdieron todo lo perdieron. Uy, no desobedezcan. Se trata de identificar que el ser humano siempre la riega en algún momento. Y lo importante no es que el ser humano la regó, sino que estaba Dios. Lo importante no es que creó y a ver, entiéndanse, los hice perfectamente, lo vi, todo es bueno, vaya. Aquí estoy porque siempre la van a regar. Yo sé quiénes son ustedes. Y conozco el potencial enorme que tienen, pero también sé de qué están hechos. Y no los voy a dejar solos. Y por eso siguió bajando. No creo que Dios ya sabía. Y sin embargo les pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué se esconde? Y Dios ya lo sabía todo. Pero la confrontación es necesaria. Sobre todo porque a veces alguien muy vulnerable, alguien que se ve desnudo a sí mismo y siente vergüenza o tristeza o miedo de eso, de verse desnudo delante de los demás, es decir, totalmente expuesto, a veces piensa que es su culpa.
que se lo buscó y que no hay solución. Entonces el Señor nos confronta para que nosotros mismos podamos contar nuestra historia, aunque ya la sepa. La desnudez es algo que nos pone vulnerables, ya sea por nuestras propias decisiones o las decisiones de otros. Quedamos desnudos delante de otros por decisiones o palabras de otras personas. Lo importante ahí es que el Señor cubrió. Y los vio medio cubiertos con hojitas que pues se secan, que no pegan bien, y no les dijo, ándale. Pues ahí sí, vale, a ver cuánto le duran esas hojitas. No, los vistió. Vamos a arreglar todo esto, pero primero vamos a quitarnos de la posición de vulnerabilidad en la que se encuentra. La desnudez en los relatos de la creación y en cualquier pasaje que nosotros veamos en la Biblia, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, si lo vemos en clave de vulnerabilidad, los relatos toman fotos. No como algo pecaminoso, algo sexualizado, sino como la verdadera vulnerabilidad del ser humano por distintas razones. Y lo que el Señor Jesús nos pide, igual que hizo desde el principio y sigue haciendo, es vístame desnudo. Vístalo. Debe lo que necesitas y está aquí. Y si no puede ayudar, bueno, por lo menos. ¿Sí? No, yo veo aquí un desnudo, mire. ¿Sí? Ajá. A veces no los ponemos delante de otros, pero sí los ponemos contra sí mismos. Es que no oras suficiente. No habrás escondido algún pecadillo por ahí, como le dijeron sus amigos a Job. Y lo hicieron con la mejor intención. Pero cuando hablamos con la mejor intención, pero ignorando, dañamos. Dañamos mucho. Y además, ignorando, no podemos empatizar. No podemos decir, yo he estado así de desnuda. Uy, si yo estuviera así de desnuda, en lugar de decir, qué pena con ella, no. ¿Cómo me sentiría en esa vulnerabilidad? El Señor nos ayude para honrar y dignificar nuestra propia desnudez, porque así como amamos a nosotros mismos, amamos a los demás.